Sí, la señora que estaba ahí atrás, se le mataron entre hermanos los hijos. Hace como 20 días estaban peleando y ya sacó uno una 45 y se la pegó en la cabeza, le dijo te voy a matar. Otro no, a lo mejor no tenía tiro, lo haría pues nomás para asustar. El otro dijo, me ibas a matar, y corrió para su cuarto y sacó una escopeta y le dio un escopetazo arriba de la casa. Le sacó las tripas de aquí. No alcanzó a llegar a Lázaro y se murió. ¿Y no está en el cárcel el hermano que lo mató al otro? No, aquí no hay policías. Hasta Lázaro, pero solo a 2 horas de aquí. All right, this week we are in the Mexican state of Michoacan. Perhaps more than any other place in Mexico, Michoacan is synonymous with violence. It's often described as a narco state where official government authorities have ceded control to different armed groups. And it's also a region I'm familiar with, having done a bunch of journalism there over the years. The idea this time around is to hang out with some really friendly people I know before heading deep into the hills for a big wedding where I suspect there will be a big mafia presence. I used up almost all my film in the last video, so all I've got left is half a roll of Kentmere 400 and a Fuji Instax Mini that was supposed to be a present for my girlfriend. So this is where I'd be living the next few days, right next to a remote stretch of Michoacan's coastal highway. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para la alergia. Que necesito ir a bañarme al agua, al mar. ¿Del dengue? Para que se quite la alergia ahí. Sí. Te bañes y ya te metes a la arena. ¡Yeah, son cocos! ¡Whiskies y cocos! En la playa. ¿No funcionó? Sí, pero como está fría ya la arena, seguro que esté calor. So much of life in rural Michoacan is beautiful. Things that are luxury items in the US, like beautiful empty beaches and delicious pineapples, are free and readily available. Pura segunda. ¿Pero está buena o no? Sí, está buena para comer, están buenas. But to me, what really stands out is the sense of community. There's definitely no loneliness pandemic. Family and friends of all ages are constantly together. 162, 125. ¿No estudiaste, güero? Como un año. Nada más un año. Ahí voy. ¿Y ahí aprendiste los números y todo? ¿Sabes cómo mira un gallo por encima de la cerca? Así. Amárrenlo, amárrenlo. ¡Ey! ¿Lo fuma usted? No. Still, there are frequent reminders that this place is very dangerous. Este rancho ha cambiado muchas veces de dueño. Porque son puros narcos, ¿verdad? O sea, siempre son. Siempre son narcos. Pero el mero dueño lo mataron en Guadalajara. Hace más de 20 años.
había como 350 gentes trabajando todos los días. Ya ahorita ya está todo abandonado. Aquí está la... I'm told that right next door to this abandoned narco palace is a Mexican Marine base. Todos los días la rutina que tienen es salir, patrullar por la carretera y la playa. En la noche sueltan los drones. Es la rutina. Supuestamente cuidan que no bajen, que no salgan los barcos cargados, pero aquí era la parte del zoológico. Tenían desde guacamayas, cocodrilos, tigres, panteras, leones. Uno los recogió el gobierno y otros les abrieron la puerta y se fueron ahí para el cerro. Leones, todos esos animales. De hecho, pues hay un chingo de animales de esos, ya hay muchos porque se fueron reproduciendo. All right, we're about to head out to the big double wedding. I asked Ramon and Fabian if it's going to be similar to the wedding I went to a few years ago, and they both told me there are going to be many more armed men there, which I sort of have mixed feelings about. On one hand, I made this trip to document that side of life in rural Mexico, but on the other hand, naturally, I'm a little bit apprehensive about being surrounded by heavily armed men who are drinking aggressively and maybe doing other things too. Con la bocina, ahora. So like those big cats some 20 years back, we head into the hills. About an hour and a half in, and in complete darkness by this point, we stopped to buy snacks. This is basically the first sign of life that we've seen since leaving the coast. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Unas 2 bolsas de sabritas. ¿De cuál? ¿Y a cuánto estamos de la fiesta? De aquí como a 1 hora y media. Falta. Pero ya estamos acá arriba. Ya estamos acá. ¿Qué hora es, Dani? Son las 8:16. So it's hard to tell in the action cam footage, but along the right side, there's this caravan of newish Toyota Tacomas. And outside the Tacomas are all these young men standing around who are outfitted with walkie-talkies and big guns. So I'm pretty nervous. I've been around a lot of armed men in Mexico before, but never this many. And there's also just this tension that I sense. ¿Qué estás haciendo tú acá? ¿No conocí eso qué? And it's not just my imagination. Soon after we arrive, my hosts, who are normally so carefree, take me aside and tell me that I need to turn all my cameras off. There are a lot of important people here, and we need to get their permission before I start filming or taking photos. ¿No lo dejaron? Sí, sí. Ajá. Sí, sin problema. So we're told that I can film so long as I avoid one specific table where a bunch of higher-ups from the local organization are seated. The problem is that this is a party, and everyone, including people from that table, is getting up, dancing, buying candy, and I don't know who's who. It's not as simple as just avoiding the guys with guns. Almost all the men here are carrying, and many of them are not involved in organized crime. Buenas.
¿Tú qué vas a agarrar nosotros? Yo un chicken. Pues agarran pues. Está muriendo de hambre. Esa parte. So, feeling pretty uncomfortable, I make my way to the dance floor to start taking photos with my toy camera. I get a couple shots off, but it doesn't take long for my worst fear to come true. Aquí donde ando uno bailando acá estamos nosotros porque luego sale. Ah, perdón. Ándele. Porque luego sale. ¿Qué? ¿No quieres salir? Ándele ahí. Exactamente. Gracias. So after that, I head off the dance floor, but I'm still not able to stay out of trouble. ¿Qué tipo de rifle es? Es una R15. De donde yo soy, no se ve mucho de eso en las bodas. Aquí sí. Puro armado ves aquí. ¿Cómo? Aquí ves puro armado, mire, fíjese para allá y fíjese para allá, mire. Es automático. Ajá, automático, nomás los aquí. El que es ráfago sube hasta acá. Al menos en los Estados Unidos es muy difícil conseguir automáticos. Creo que De allá viene él. De allá los mandan para acá. De allá los mandan así en cajas, paquetería. A veces se caen. Un hermano mío mandó 2, se cayeron. Y luego nomás agarramos uno. ¿Dónde se iban a ir? ¿Se fueron? ¿Qué? Todos. ¿Y tú dónde te vas a ir? A ver esa foto, que se acueste bien. Bien, dice. Ah, frío. Le quiere acercar el güey. Venga, no estamos viendo el celular, va. Otra foto, perra, va. A ver, estamos haciendo nosotros. sí. Ponte allí también, ahí. Ahorita. ¿Con las caras o no? Con todo completo. Ok. 3, 2, 1. Ay, desgraciado. Buenas noches. ¿Y esta para qué es? Es para grabar. No me estás grabando, vamos a ir. ¿Ah? ¿No estás grabando? Allá con un día de trabajar comes toda una semana. Y aquí no. Es la diferencia. Para divertirte más a gusto, para andar con armas, aquí. Que en México, en Estados Unidos no podemos portar armas. No podemos tomar cerveza libre. En Estados Unidos no puedes tomar en la carretera manejando. Eso es DUI. Un DUI. ¿Cómo es DUI, no? DUI, sí, DUI. sí. Mira. Perras, ya sacas el celular, sale. So I'm hanging out with these friendly guys I know, who I don't think are involved in anything, when all of a sudden, out of nowhere, this guy runs up on us. Who brought him? Who brought him? Who came with this guy? Grabs me by the arm. Who brought him? Who brought him? Who came with this guy? He came with me. He can't film that table. I definitely hadn't been filming that table, but by this point, I'm just completely terrified and figure that I'm done for the night. But then the wedding party signals for me to come over. Va pues, dice a la 3, 1, 2, 3, fuego. Ahí está más rápido, solo faltan 10 segundos. No se vayan porque en este momento van a tirar el ramo. Ok, les vamos a contar, vamos a esperar aquí al fotógrafo que se ponga en pose. Eso. 1, 2, 3. Mi visión es complacerte. Qué frío. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Quique. Mi paparazzi, toma una foto para las redes sociales.
señores. Y vamos a levantar la copa hacia arriba. Decimos arriba al centro y para adentro. Salud. So during all this, someone who I can't show on camera approaches me and asks if I'd like to see something cool. Oh. So we get back, and I'm happy to find out that all the big shots have left the party. I don't know if I was just projecting it, but it seemed like everyone was more relaxed and having more fun. I feel like I can finally just concentrate on taking good photos. But I do find that the camera's unpredictable flash and automatic settings make this low light exercise quite the challenge.